Familia de Fisuras, acá estamos una semana más en nuestro espacio de incursión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy han venido a fisurar un poquito el tablero con nosotros uno de los integrantes de una de las formaciones musicales más importantes de las últimas décadas en Cuba. De Guantánamo al mundo entero se han recorrido 20 países con sus 9 álbumes publicados. Han conseguido reunir a más de 300.000 personas en algunos de sus conciertos más legendarios en la isla. Nos enteramos de que pasaban por aquí y no queríamos dejarles pasar, que no vinieran al programa para hablar de cultura, de arte, pero también de la situación política que está atravesando la isla estos días. Bienvenido, Israel Rojas, de Buena Fe. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ti por venir. No, caramba. ¿Cuánto hacía que no venías? ¿Cuánto hacía que no tocabais por aquí, por el charco? Hace más o menos, si mal no recuerdo, como un año más o menos que no estábamos por aquí para tocar. Y bueno, sí, siempre es hermoso regresar y estar aquí en Madrid. ¿Cómo os trata el público por aquí, por las Españas? Nosotros tenemos un público muy interesante aquí en España. Estamos viniendo a España desde el año 2006, más o menos, si mal no me acuerdo. Y bueno, hacíamos el circuito tradicional de las bandas que asisten a digamos, a esta cosa de la canción de autor, llámese Clamores, Galileo Galilei, o digamos, en Barcelona Luz de Gas, esas salas que son las emblemáticas para este tipo de música. Y hay un público que ha venido, se puede decir que acompañándonos durante todo ese tiempo. Hemos hecho colaboraciones con varios artistas españoles, como Fran Fernández o como Andrés Suárez. Y en todo ese proceso, sin duda alguna, hay un público que ha ido creciendo con nuestras canciones, que ha ido acompañándonos, y también hay un público que ha emigrado en los últimos años, que son público que viene sobre todo de Cuba y que conoce nuestro trabajo y bueno, pues asiste a los conciertos. Luego, a partir del año como 2021-22, ha sido difícil venir a España porque hay un ala, llámese, no sé si de ultraderecha, no sé, que es enemiga de la cultura, enemiga de la tolerancia, enemiga de la cultura en sentido general, porque esto de hacer scratch a los creadores, a los artistas, de tratar de convertir los espacios de conciertos en un show, más allá del show artístico, para generar contenido en plataformas digitales, creyendo que con eso agreden al artista y a la cultura de nuestro país, se ha vuelto lamentablemente parte del escenario también de tocar aquí en Europa en sentido general y en España específicamente. Nosotros hemos sido víctimas de esta situación, pero entendemos que lo que no puede hacer un artista es, bueno, pues callarse. Claro. Creo que en la medida en que te callas, te matan, logran el objetivo que... Pues en definitiva todo esto es para eso, todo esto es para alinearte hacia una zona de pensamiento que coincide con sus puntos de vista, que además siempre son, por desgracia, son puntos de vista antipatrióticos, poco razonables, más basados en la rabia, en la ira que en la reflexión. No digo que no haya gente dentro de ese grupo de personas que tengan ideas respetables y debatibles y con los que se pueda tener algún tipo de diálogo respetuoso. Lo que sí digo es que el comportamiento que se incentiva en plataformas digitales, bueno, es el más vulgar, el más irracional. Y bueno, pues con esos güeyes hay que arar, como decimos nosotros en Cuba. Acabáis de aterrizar, como quien dice. Además, has venido tú solo a la entrevista, pero habéis venido con todo el bandón. Sí. Y bueno, es tan rápida la concatenación de sucesos, esta doctrina del shock constante que nos están dando. Exactamente. Desde que empezó el año han pasado como 10 siglos, ¿no?, de cosas. Entonces, muchas veces también entre la locura algorítmica y la desinformación tóxica, nos cuesta realmente saber la gravedad de las cosas que están pasando. Tú que tienes tu red de vida en Cuba y que vives allí, habitas allí, y que acabas de estar allí, me gustaría decirte que nos hicieras un poco un reporte, cómo está la situación estos días en la isla. Muy complicada, sin duda alguna.
Las últimas medidas tomadas por la administración Trump que ya venían a reforzar las 200 y tantas medidas que venían a reforzar el bloqueo económico, comercial y financiero que está sometido nuestro país, pues están teniendo un impacto real en la vida de la gente. Muchas horas de cortes eléctricos, situaciones de todo tipo con la escasez de combustible. Cuando el combustible falta, impacta muy duro en la vida de la gente realmente, ¿no? O sea, cómo trasladar a los chiquitos para que vayan a los niños para que vayan a la escuela, cómo trasladar a los enfermos a los hospitales, la escasez también de medicamentos. Por ejemplo, un tema que se ha vuelto grave y cotidiano, por ejemplo, la recogida de los desechos sólidos y la basura, ¿no? Claro. Se hace complicado porque si eso generalmente tiene una frecuencia diaria para que sea normal, como sabrán los que ven este programa. En todos los países más o menos es así. Pero en una ciudad tan grande como la ciudad de La Habana, o las grandes ciudades, pienso como por ejemplo Santiago de Cuba, cuando falta el combustible y ya la recogida se hace, qué sé yo, con espacios más largos, se acumula la cantidad de basura y eso genera, bueno, una situación difícil, porque además hay a veces incluso algunas autoridades del gobierno, buscando darle solución a esa situación, han decidido, como si fuera en el campo, ¿no? Quemamos la basura y eso genera un problema mayor de un smog casi irrespirable, con afectaciones a la gente que padece enfermedades respiratorias, a los alérgicos. O sea, realmente te digo que la situación hoy en Cuba es muy complicada. Entre la escasez del combustible que deriva en casi todo lo demás. Por supuesto que el país no se rinde, que todavía estamos tratando de reorganizar cosas que algunas, por fortuna, a veces descubre reservas organizacionales que permiten. Te preguntas por qué no lo hicimos antes, claro. porque cuando te organizas mejor, resulta que hay algunas cosas que funcionan incluso mejor. Pero es muy difícil vivir de emergencia, buscando alternativas a cosas que a veces no tienen alternativa, porque la escasez de combustible a veces no tiene alternativa, ¿sabes? Ese es, digamos, un diagnóstico a día de hoy, tal y como lo estoy viviendo, acabado de llegar de La Habana. ¿Y dirías que esa estrategia, que claramente lo que busca es disgregar a la población cubana y tensarla, reforzando ese bloqueo por parte de la administración Trump, está logrando ese objetivo de disgregación o en cierta medida también, por otra parte, está cohesionando más al pueblo de Cuba de lo que estaba quizá en las últimas? Mira, yo lo que te puedo decir es que lo increíble, por ejemplo, acaba de trascender una noticia de que unos panameños han sido contratados, fueron reclutados y contratados para entrar en Cuba y bueno, pintar las paredes, generar una especie de muestra en toda esta historia de la guerra comunicacional en la que estamos metidos, de descontento popular. Esto, ¿por qué esta necesidad? Porque no pasa espontáneamente, no está pasando espontáneamente como se espera. O sea, cuando tú aprietas a la población a ese nivel y ves que la reacción no es la que tú esperabas, comienzan los desesperos, comienzan intentos de infiltración, comienzan intentos de importar al interior del país cuestiones desestabilizadoras, buscando que la gente se organice y le vaya arriba al gobierno. Y eso no está pasando. ¿Que estamos viviendo una situación muy dura? Sí, claro que sí. Pero yo creo, y es mi subjetiva percepción, porque lo vivo todos los días, porque lo veo en las colas para el combustible, porque lo converso con mis vecinos. La gente tiene como nunca la percepción de que la responsabilidad de esta situación en este momento es la administración norteamericana, es Marco Rubio, es Donald Trump. O sea, antes podía camuflarse más, podía ser más fácil de manipular el tema de quién es la responsabilidad, porque ningún gobierno es perfecto y el nuestro no lo es. También comete torpezas, también hay cosas que podían hacerse más rápido y no se hacen, también hay burocracia, también hay todas estas cuestiones que
que además en un momento de crisis se sienten el doble. Claro. Y que difuminan un poco cuál es la línea de culpa. Tú muchas veces dices, bueno, es cierto que tenemos esta agresión externa, pero también aquí dentro, coño, nosotros tenemos algunos cuadros, algunos dirigentes que no están a la altura. Pero, o sea, en este momento, eso es menos difícil de dilucidar. Claro. ¿Entiendes? Porque es tan evidente, ha sido tan descarada la manera en que han expresado su intención, es tan doloroso lo que ha pasado con esta agresión. Y por otro lado también, la respuesta internacional que estamos recibiendo es de solidaridad. O sea, ya es más difícil decirle a alguien que vive fuera, no, esto es solamente porque el socialismo no funciona, el comunismo es una mierda, o todas esas cosas que tú te encuentras en redes sociales todos los días y es un bombardeo permanente. Independientemente, repito, de que haya muchas cosas dentro del país que son imprescindibles de cambiar y que son cosas que nos corresponden a los cubanos transformar. Independientemente de eso, lo que hoy está pasando, no tiene parangón. O sea, aquí realmente la situación es casi de preguerra. Han estado llevando al país a una situación casi de mate para la creación de condiciones a un paso de guerra. Y te das cuenta también en que esta campaña mediática, que buscando eso a toda costa, también se va desesperando, los mismos actores se van desesperando. Y tienen que escalar también. Y van escalando en plan exigencia, en plan después de Irán será Cuba, o después de Venezuela será Cuba, o indefectiblemente será Cuba. Trump acaba de declarar de que Cuba está dentro de sus prioridades, de que caerá bajo su administración. Entonces, todo esto es como someter a un pueblo a una guerra psicológica y a una guerra fáctica, real, económica, muy dura. O sea, esto que los aviones tengan que recargar combustible en un tercer país para poder llegar a La Habana. O sea, es realmente una situación muy compleja la que vivimos, pero la percepción, si lo que andan buscando es la percepción de que el pueblo cubano se rebele contra el gobierno, a día de hoy no ha pasado, y te digo que la van a tener muy difícil. Porque por un sentido hasta de justicia elemental, la gente se da cuenta de que la cosa no va por ahí, de que es abusivo, ¿entiendes? Y el cubano es cualquier cosa, pero es irredento y no es o sea, no somos un pueblo inculto, no somos un pueblo que está de espalda a lo que está pasando. O sea, sabemos todo lo que está pasando, estamos viendo cómo anda el mundo, estamos viendo cómo las naciones se están comportando, cómo las grandes naciones se están comportando con los países pequeños, cómo hay olas de solidaridad, pero que luego los gobiernos no acompañan, cómo hay voluntad verbal, pero no siempre esa voluntad verbal se traduce en cooperación, en establecer mecanismos, en desafío a los poderes casi fascistas en este caso de Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues estamos en la expectativa, un día tras otro, tratando de sobrevivir un día tras otro y tratando también de reinventarnos un día tras otro. En eso que dices de que no lo van a tener fácil, hace varias semanas tuve la suerte de tocar en un homenaje que se le hizo a Fidel, Marinadela, y estaba Leida Guevara, de Jael Che, y ella decía una cosa que se me quedó grabada, que decía, los yanquis podrán entrar, pero no lo van a tener tan fácil para salir. Y ella decía, yo a mi edad todavía tengo buena puntería, estoy preparada para lo que sea, ¿no? Que va por ahí. Y vamos al tema de la cultura. Tú que eres un sobreviviente, como reza ese título de uno de tus discos más míticos, ¿cómo sobrevive hoy en día una persona en la isla que se dedica a la música, al arte, y qué papel juega la música en este momento tan duro? Bueno, yo te podría decir de que un medidor claro de cómo se sobrevive en Cuba de la música lo puedes medir un poco por muchos de los creadores que en Cuba se dedicaban justamente a este hermoso oficio, y algunos de ellos han emigrado y no siempre están viviendo solo de la música. O sea, te das cuenta de que la realidad de este negocio no es tan fácil ni en Cuba ni en ningún lugar. En el caso de nuestro país, la vida cultural no se ha detenido. Por supuesto, recibe un impacto durísimo con todas estas medidas, pero la vida cultural no se ha detenido. O sea, se han reducido mucho los espacios en los que tocar los músicos, se han reducido la cantidad de conciertos, pero increíblemente la gente sigue grabando, sigue creando, sigue haciendo videoclips, sigue presentándose
en los espacios que son propicios para ellos. Aprovechando incluso los momentos de luz, ¿no? Que claro, vi hace poco exactamente. De hecho es un poco lo que se ha hecho, ¿no? O sea, se organizan la disponibilidad de corriente, se protegen los circuitos donde va a haber eventos culturales, justamente para que la gente, para que el pueblo, para que los públicos tengan un encuentro con los artistas. Porque en definitiva tú sabes que el arte proporciona ese bienestar al alma tan necesario, ese sentido de comunidad. Entonces, por ejemplo, acaba de pasar el Festival de la Salsa, por donde desfilaron la mayoría de las grandes agrupaciones que cultivan ese género en Cuba. Y bueno, con un éxito de público extraordinario y también vino mucha gente de fuera de Cuba que le gusta la salsa, que visitó la isla y que visita generalmente para este festival la isla. Entonces se sigue trabajando, se sigue rodando, se sigue haciendo documentales o películas o obras de teatro. Muchas veces yo siento que incluso dentro de esta etapa de crisis surgen obras extraordinarias. Lo hemos estado viendo en los últimos años, porque este es un momento muy crítico el que estamos viviendo, pero en el pasado hemos estado ante situaciones así. Y lo que hemos visto es que después de las crisis es como si el alma a veces de muchos creadores despertara, ¿no? para bien, y da a luz obras muy interesantes, muy reflexivas, muy profundas. Y bueno, el arte popular, ¿no? La gente sigue escuchando su música, y la gente sigue cultivando música. O sea, yo creo que todavía es un espacio de creación y de concreción de esa creación vivo, y bueno, pues muestra de ello también somos nosotros, como tú decías. Porque en el caso nuestro, que estamos, digamos, mucho más expuestos a todos estos embates políticos, a toda esta asociación del arte con lo político, debe ser porque en algún momento la expectativa era que nosotros pasáramos al bando de los claudicantes, de los que nos sumamos a abrazar ideas en las que nunca fue nuestra posición. Quizás porque mucho de nuestro arte siempre tuvo que ver con la crítica, con el pensamiento crítico, y sigue teniendo mucho que ver con el pensamiento crítico, porque es algo inherente a nuestra esencia como creadores. Pensaron de que eso se iba a traducir en una derechización de nuestro trabajo. Claro. Y como eso no pasó, lamentablemente, bueno, pues hemos estado un poco más expuestos. Y sin embargo, te podría decir que nosotros seguimos trabajando. O sea, yo creo que el empeño fundamental que hemos puesto, que he puesto y que ha puesto Joel y que han puesto el resto de los muchachos de la banda, es por demostrar de que ser de izquierda, de que tener pensamiento progresista, no es cierto que te quedas sin comida. O sea, sabemos que la industria no te va a abrazar, sabemos que incluso los otros bolsones de izquierda en el mundo no tienen articulado una red cultural para que circule, para que, digamos, se conozca el arte de los artistas progresistas en otros sitios. O sea, si no viene por la industria cultural es muy difícil, lo sabemos. Pero sí están los públicos ahí. Sí hay que buscar la manera de estrechar esos vínculos con otros creadores, con otros segmentos de público. O sea, que yo esté hoy aquí en Canal Red, para mí es una victoria, porque Canal Red es de los pocos esfuerzos concretos y reales que está articulando gente que a cada ratico salen aquí y tú dices, caramba, qué interesante conocer un mexicano, un chileno que tiene esta posición y que hace este tipo de arte, un español que hace este tipo de arte. O sea, antes eso no existía. Ahora es muy difícil existir, que tú lo pudieras ver. Entonces, parecía que nos habíamos quedado en un grupo de creadores míticos y legendarios que la industria cultural en algún momento premió, pero ya ahora es muy difícil que un artista con ese pensamiento y radical sea premiado por la industria cultural. Entonces, ya para mí estar aquí es una victoria, porque hay mucha gente que probablemente me vea aquí por primera vez y diga, sinvergüenza, ¿de dónde habrá salido? Déjame buscar su obra para ver de dónde viene, ¿no? Más de uno te conocerá. Claro, pero esto es una victoria para nosotros también. Es correcto. Entonces, en función de eso, creo yo, de que demostrar de que no te mueres, demostrar de que tu arte sí te puede seguir abriendo camino, espacio, de que no tienes que dejar de ser lo que eres, sino al contrario, profundizar en lo que eres,
hacer un arte cada día más comprometido con la verdad, con la bondad, con la belleza, con el pensamiento crítico. No es privativo de un segmento de público minoritario. Al contrario, la mayoría de las personas que tienen un poco de sentido común admiran la obra de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Joaquín Sabina, de Ismael Serrano. ¿Y por qué la admiran? La admiran porque es hermosa. O sea, no es más allá de si el... Es honesta. Es honesta, más allá de si el tipo está de acuerdo con esto o no con el otro. Hay cosas de Alejandro Sanz con las que yo nunca comulgaré, y a mí me gusta la música de Alejandro Sanz. Entonces, eso se supone que es lo que debe prevalecer, porque si seguimos excluyéndonos y tumbándonos, como digo yo, gajos al árbol de no escucho esto, porque te limitas, te vuelves más inculto, te vuelves más cerrado, y al final de lo que se trata es de que todo aquello que te emocione es válido. Bueno, pues nosotros somos unos sobrevivientes porque la idea es demostrar de que no es verdad que los scratch, que los ataques en redes sociales, que toda esta normalización de la satanización por un ideal político necesariamente es la muerte del creador. No es verdad. No tienes que hacer eso. No es verdad. No es paralelo y consustancial. No. Y bueno, pues aquí estamos vivos y coleando. Y coleando y preparando un concierto maravilloso con Alexis Díaz Pimienta, que es un creador de otro planeta, un creador extraordinario. Y ahí, dándole duro. Como bien decías, en vuestra música y sois figuras públicas en Cuba, habéis pasado por muchas fases, en cierto momento se os consideró referentes de la crítica interna incluso en algunas de vuestras canciones. Luego ha habido sectores normalmente con muy mala fe y además desde fuera en la mayoría que os han querido tildar como del grupo del gobierno, demasiado cercano al gobierno cubano. ¿Crees que esta gente, dada la situación actual y dado también el tratamiento que se le está dando a los cubanos dentro de Estados Unidos, empiezan a cambiar un poco esta posición o ya están demasiado cerrados? Yo lo vivo a diario. O sea, yo a cada ratico, así como me encuentro con personas que bueno, pues que te dan un criterio de que antes seguía nuestra música y la respetaba, pero que ya no, porque eso también me lo encuentro a cada rato. Para sorpresa mía, me encuentro con personas que dicen, por lo menos ustedes han sido coherentes. Claro. O sea, porque tú puedes tapar el... Si hay algo que falta en este mundo hoy en día. O sea, hoy la coherencia se ha vuelto un valor dentro de todo este mar de locura en la que no hay puntos referenciales. Entonces, tener la posibilidad de tú decir, bueno, esa es su forma de pensar, lo sostiene, lo mantiene, no claudica, eso tiene un valor. O sea, que en lo cual no te vuelve necesariamente, como bien tú decías, una persona crítica con tu realidad. Sería un sinsentido. Sería un sinsentido que nosotros nos volviéramos acríticos con nuestra realidad, para nada. Ahora, una cosa es acrítico y otra cosa es desleal. Una cosa es acrítico y otra cosa es ser un cipayo. No, eso no va a pasar. O sea, nosotros sí nos hemos pronunciado. Nos parece aberrante lo que está pasando con los latinos en los Estados Unidos y en especial con la comunidad cubana. O sea, con los cubanos que han salido después, sobre todo, del cambio de Obama a Trump. Hay que recordar de que en la época de Obama, que la situación entre Cuba y Estados Unidos experimentó una especie de distensión. No se acabó el bloqueo, no faltaron las medidas contra los bancos que comerciaban con Cuba. Sí hubo una guerra económica, pero hubo un momento de intento de vecindad, ni siquiera de buena vecindad, de vecindad. En ese tiempo que duró, fue una primavera de un par de años, porque aunque el gobierno de Obama fue 8 años, digamos que eso se sintió mucho más en los últimos 2 años en que estuvo Obama en la presidencia. Regresaron y se repatriaron a Cuba una cantidad cercana, creo que mucho más de 15,000 o 30,000 cubanos que regresaron a Cuba desde los Estados Unidos por voluntad propia, porque había un despertar, había una esperanza de que las cosas iban a mejorar. Lo que pasó después de eso fue Trump y el ascenso de Marco Rubio y toda esta línea política más dura con Cuba, y eso generó, junto con la pandemia,
la salida de Cuba de cerca de más de 1 millón y tantos de cubanos. Bueno, aprietas al país, más de 1 millón y tantos de cubanos se van a Estados Unidos porque tú lo has presionado económicamente, indirectamente para que migren. Y después que están aquí, entonces te sobran. Y los deportas, y los maltratas, y los persigues, y los humillas, y los encarcelas. Y toda la garada esa, todos los altavoces artísticos, culturales, hacen mutis por el foro. Se callan ante esa realidad. Pero ¿cuál era la fidelidad que tenían ustedes para los cubanos? No hay tal fidelidad. Claro. Entonces, esas máscaras caen y hay mucha gente que se reconcilia. Se puede haber ido en la primera ola de odio, pero dice, coño, pero espérate un momentico, esto no es por donde me habían contado. Y sí hay, yo creo que sí hay una suerte de... Yo creo que la rabia ha dejado de estar de moda. Cuba y Venezuela, Venezuela e Irán, por ejemplo, tienen recursos como el petróleo, como la tierra rara. Sin embargo, Cuba no tiene nada de esto. ¿Por qué crees que es un enclave que molesta tanto por el símbolo, a Estados Unidos? Por el valor simbólico que tiene Cuba para América Latina y para el mundo. Yo creo que destruir lo que comenzó con el inicio de las guerras de independencia, que ha sido el intento de Cuba por emanciparse de todos los imperios que han querido dominarla. Porque esto no es una cosa que solamente empezó con Fidel en el 59. El que diga eso, de historia sabe poco. Pero que se agudizó, por supuesto, después del 59. Cuba es un símbolo de resistencia, de solidaridad, de pensar de tratar de exponer que se pueden hacer las cosas diferentes entre los países, de colaboración entre los pueblos, de hermandad, de internacionalismo para el bien. También de otras formas de hacer las cosas. No se puede olvidar de que es verdad que Cuba, como bien tú dices, no tiene recursos. Y hay gente que dice que el gobierno cubano ha destruido a nuestro país. Y yo digo que hay que también darse cuenta que Cuba es el país que tuvo unos índices y todavía conserva algo de eso, de escolaridad, de mortalidad infantil, que son logros tremendos. Además de la solidaridad con otros países. Que son logros tremendos. Y esos logros para mí son como lo que para los egipcios fueron las pirámides de Egipto, pero a nivel social. O sea, no todo fue una desgracia. De hecho, cuando tú te encuentras que generalmente el cubano en sentido práctico es gente decente, gente buena, gente que muchas veces emigra y llega a otras naciones y cultural y formativamente es casi clase media. Eso no salió de la nada. Claro. ¿Entiendes? Eso ha salido de un esfuerzo endógeno del país por formarse, por liberarse de sus propias ataduras culturales y formativas. Entonces, hay muchas cosas que significa y que representa Cuba. Entonces, lamentablemente, hoy, en este mundo geopolíticamente más caótico y complicado, peligroso, en el que los fascismos andan sueltos, Cuba sigue siendo un referente y sigue siendo esa otra mirada. ¿Sobreviviremos a este momento tan difícil? No lo sé. ¿Pero vamos a dar la batalla? Sí, la vamos a dar. La estamos dando todos los días. Y bueno, no sé lo que traerá el futuro, pero bueno, mira, en mi tumba quiero flores naturales. Prefiero flores naturales a vivir con el perfume del traidor. Ahí no me voy. No me voy en ese bajón. Que nos quede mucho para ver esa tumba tuya y la tumba también de la Revolución Cubana. Quería terminar con una pregunta que quiero que me respondas muy, muy, muy corta, pues nos estamos quedando sin tiempo. ¿Sigue quedando hueco para la buena fe en este mundo? Sí, claro que sí. Y lo vas bueno, si vas hoy al concierto lo vas a ver. Sí, hermano, yo vivo feliz, de verdad, cada vez que nos presentamos y veo las miradas de la gente que se va contenta, me da muchas ganas de seguir haciendo este trabajo, de seguir rompiéndome la cabeza para hacer canciones cada día más lejos de la inteligencia artificial y más cercano a la inteligencia emocional propia y de los demás. Sí, hay un hueco para esta música.
Pues nada, compañeros, nos vemos aquí en los platós, en los escenarios y donde haga falta. Gracias. Gracias por venir. Agradecido. Y a vosotras, vosotros, nos vemos la semana que viene con un nuevo encuentro. Esto fue Fisura en el Tablero, Salud y Revolución.